En la propuesta radio estamos vestidos de primavera. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy estoy muy emocionada porque realmente es un lujo la persona que vamos a poder disfrutar, a poder aprender. El doctor José Trezesansky. Bienvenido, José. Hola, Susana. Muchas mucho gracias. gusto. Gracias José, por la invitación. no, nos costó, pasamos muchas cosas en estas pandemias y bueno, por suerte hoy te podemos tener acá, que además hizo un esfuerzo porque vinieron sus nietos a saludarlos de lejos, sin embargo está con nosotros, así que te lo agradezco doblemente. Bueno, José es una historia de nuestra institución, de APA, es un maestro, es una persona que tiene humor, que fue maestro de muchos de nosotros en seminarios, en talleres, y bueno, es un investigador además, donde ha hecho aportes con libros, con publicaciones, con conferencias. Voy a leer un breve currículum, pero bueno, realmente son muchos años de trabajo, de investigación y sobre todo de no quedarse con lo que él sabe. Siempre aprendemos algo. Siempre nos dice, por eso el título él eligió Anécdotas, historias del psicoanálisis que no conocemos. Miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la IPA, de la Internacional, como somos todos, ejerció la docencia en la Universidad de Belgrano, Kennedy y de El Salvador. Es docente en el Instituto del Psicoanálisis Dr. Ángel Garma de APA, desde hace 35 años. Autor de los libros Enciclopedia del Simbolismo Psicoanalítico, El Super Yo invade el psicoanálisis e Historias del psicoanálisis, y colaborador de los libros 60 años del psicoanálisis en la Argentina, Ciencia y psicoanálisis, lo disruptivo en el cine, Diccionario de psicoanálisis argentino, Percepción y sueño, On Training Análisis, acerca del Super Yo, libro anual número 32 de la Asociación Psicoanalítica de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, y en varios números de la revista El Psicoanálisis de APA. Docta publicación de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. Es coordinador durante 4 años de la Comisión de Lectura y Evaluación de Trabajos para miembro titular de APA y otros 4 años de la Comisión de Historia de APA. Invitado a dar cursos y conferencias en el Centro Racker de APA, de la Sociedad de Psicología Médica, Psicoanálisis y Medicina Psicosomática de la Asociación Médica Argentina en la Universidad de El Salvador y en instituciones de Ucrania y Perú y otras. En función didáctica como psicoanalista y como supervisor en el Instituto de Psicoanálisis Ángel Garma. Investigador de la bibliografía no psicoanalítica en el epistolario y en la obra completa de Freud. Bueno, como verán, lo que a mí más me va a gustar, porque a él también le gusta, incluso me mandó un libro, bueno, que esto sea como si fuera un café después de cenar, porque es bueno, ustedes lo van a decir, lo van a conocer. Vuelvo a darte la bienvenida, José. ¿Cómo llegaste al psicoanálisis y a ser psicoanalista? Mira, llegué por una apetencia sexual adolescente. Yo tenía 15, 16 años y mi hermana mayor recibía periódicamente una invitación de una institución que creo que se llamaba Círculo Freudiano o algo por el estilo. Sí. Estoy hablando de la década del 50. Y
y decía los niños y la sexualidad y la gente mayor, la sexualidad y el adulto, la sexualidad aquí, la sexualidad allá. Y de modo tal que un día tocaron timbre y vendían la obra completa de Freud con una bibliotequita de la editorial Santiago Rueda. Y la compré, le pedí a mi hermana que salga como garante y compré la obra completa de Freud, buscando encontrar un montón de figuras sobre la sexualidad, y me frustré. No había ninguna foto, ningún dibujo, salvo uno de Leonardo da Vinci. Y así que, pero ya tenía en mis manos la obra completa de Freud de la editorial Santiago Rueda, que era en parte traducción de López Ballesteros, que era la misma de Biblioteca Nueva, y en parte de Ludovico Rosenthal, un austríaco que emigró a la Argentina, y que hizo una traducción muy acorde con el castellano nuestro, digamos. Algunos libros de esa colección eran traducidos por Ludovico Rosenthal, la mayor parte eran de López Ballesteros y de Torres. Así que, y en esa época, como todo adolescente que se precia, entré en conflicto con la familia por distintos motivos, todo motivo servía, hasta que un primo me recomendó que vaya a hacerme un tratamiento psicoanalítico en una institución que estaba en la calle Aranguren al 400, creo, que era Instituto de Psicopatología de la Capital. Y me dieron una hora, un sábado al mediodía, una primera entrevista, y yo llego, estaba la puerta entreabierta, porque ya era casi la hora del cierre, y no oía nadie abajo. De golpe escucho desde arriba que se oye una voz que dice: ¡socorro, auxilio! Y digo, ¿dónde me metí? Y aparecieron al rato dos empleadas, una era socorro y la otra era auxilio, que eran empleadas, las empleadas del Instituto de Psicopatología de la Capital, y la que llamaba era la doctora Elsa del Valle Echegaray, que colega de la APA y muy renombrada, una hermosura de persona. Eso te iba a decir, excelente. Sí, y que era una de las que más sabía sobre Melanie Klein, toda la escuela inglesa. Y me empecé a tratar con ella y vi los efectos de un tratamiento. Y yo quería tratarme más, pero en esa institución daban una sesión por semana. Y yo insistí que quería más sesiones. Y entonces Elsa me ubicó en un grupo, además de terapia individual, en un grupo terapéutico de la institución. Entonces tenía una sesión individual y otra en el grupo. Y yo en la individual le insistía que quería más sesiones y que yo estaba dispuesto a pagar. Era un joven, pero estaba trabajando. Vendía libros casualmente. Y me dio una sesión en su consultorio particular. Entonces tenía 3 sesiones por semana, bien variado, una en el instituto, una en el grupo y otra en el consultorio particular de Elsa. Bueno, ese tratamiento con Elsa me ayudó mucho. Un poco tiempo después entré a la Facultad de Medicina, que a mí siempre me había gustado la medicina. Al mismo tiempo leía las obras de Freud que había comprado. El tratamiento con Elsa había terminado. Y al final de la carrera me sentí con una necesidad de retomar un tratamiento. Y yo había empezado con grupos de estudio con un maestro mío muy importante en mi formación, que era Yamil Abushaim, que era un brasilero que vino a la Argentina, discípulo de Garma y una persona pero tremendamente instruida y conocedora del psicoanálisis,
tenía muchos grupos de estudio y pude entrar en algunos grupos de estudio de él que eran muy ricos y muy enriquecedores. Y un día le pedí a él que me haga una derivación a alguien que quería yo análisis individual, y me derivó a uno de sus discípulos, con quien me traté un tiempo, pero un año o 2 años después vi que mucho no progresaba yo en lo que estaba buscando. Pedí un cambio de analista, el mismo Abu Shaim le pedí un cambio de analista, y me dio otro analista con quien me sentí muy bien y muy entendido, y mi vida cambió mucho también. Lo aproveché mucho ese tratamiento. Terminé la carrera universitaria, me casé, tuve el primer hijo y y después llegó un momento en que quise entrar en las... llegó un momento en que Abu Shaim dio un curso en la Universidad de Belgrano, que era un curso riquísimo. Era un curso de 4 años, 7 materias anuales, eran sobre psicoanálisis y sociología de la sexualidad, biología de la sexualidad, y era un curso que tenía profesores que uno podría haber elegido por propia voluntad. Por ejemplo, en sueños estaba Garma dando sueños. Que Garma Además para vos fue muy importante como para todos nosotros, pero después nos va a contar José su relación con Garma. Claro, que a Garma lo conocí, entre comillas, junto con la compra de la obra de Freud, porque cuando compré la obra de Freud, era la época de la escuela secundaria, y todos los sábados a la noche salíamos un grupo de compañeros del colegio a pasear por la calle Corrientes o a ver alguna película, y nos metíamos en las librerías de la calle Corrientes, y me encontré con un libro que era el psicoanálisis de Ángel Garma. Y digo, bueno, voy a comprarlo, ya que tengo Freud, voy a ver los de Garma. Las tapas eran marrones, creo. Las tapas me parece que eran marrones, yo lo tengo, creo, a ver. Este es el de la edición, este es el libro de Santiago Rueda, de la colección de las obras completas. Y este es el libro del psicoanálisis de Garma. Sí, ese es el que tengo, por eso te decía, sí, me acordaba. Claro, de la edición, una edición de finales de los 50. Y cuando leí el libro de Garma, el psicoanálisis, veía que era lo mismo de Freud, pero en un lenguaje como muy, muy sencillo. Y entonces pensé que si algún día me iba a analizar con Garma, pensé. Y empecé el trayecto con estos analistas que te conté, primero con Elsa del Valle Echegaray y después otros analistas. Y me anoté en ese curso de la Universidad de Belgrano que dirigía Yamil Abu Shaim, donde estaban Garma, Betty Garma, Susana Ferrer, Fidi Asesio, Luz Storni, que eran todos profesores brillantes, que todos eran analistas titulares de la Asociación Psicoanalítica y eran todos realmente maestros. Era además, un curso muy eran maestros, porque Storni cuando iba a Miramar, que yo todavía no estaba dentro era más joven, pero eran maestros, es decir, les interesaba transmitir. Sí. Por eso el instituto nuestro se llama Ángel Garma, ¿no? Que vos estuviste presidiendo muchos años. Garma junto con Raskowski y Arminda Verasturi y otros daban clases en la Facultad de Medicina a finales de la década del 50, en el año 58 en adelante, y el aula magna de medicina se llenaba de gente que concurría ávida de entender qué era el psicoanálisis, y muchos colegas nuestros empezaron la vocación psicoanalítica en esas clases que daban Garma y Arminda Verasturi, Raskowski y otros más. Que cada uno de ellos, Garma desde los sueños, el dolor de cabeza, toda la parte psicosomática, Arminda con toda la parte de niños, ¿no? Cada uno realmente hicieron aportes
que lamentablemente hay muchos psicólogos ahora que no los han leído y que realmente son aportes que no se deben dejar de leer, porque es así, a mi Sí, sí, parecer, son ¿no? fundamentales, son una base fundamental del conocimiento psicoanalítico. Yo tuve la fortuna de conocerlos personalmente y de estudiar con ellos. Yamil Abuyain era muy cercano a ellos, por ejemplo, a los tres era muy cercano. Y hice ese curso de Belgrano de 4 años y cuando lo terminé, tomé la decisión de entrar en la asociación psicoanalítica con realmente, podría decir, con una formación ya hecha, porque tenía análisis individual de unos cuantos años, estaba supervisando pacientes que yo trabajo desde el día que me recibí. Yo siempre digo que yo me recibí de médico y abandoné la carrera el día que me recibí, porque empecé con el psicoanálisis a ejercer directamente. Pero la influencia de estos maestros en la Universidad de Belgrano me decidieron a entrar en la APA. Para entrar a la APA, con el analista con quien estaba, y estaba muy cómodo, no podía, porque no era alguien formado en la APA. No era alguien formado en la APA. Entonces me dije, esta es la ocasión para pedirle análisis a Garma. Y le pedí análisis y me dijo que no podía atenderme, que no me podía tomar. Entonces le pedí análisis a Betty Garma, porque yo tenía 2 hijos chiquitos y digo, de paso me analizo con una analista de niños, cualquier cosa con los chicos ella me va a ayudar, pensé. Y me empecé a analizar con Betty porque Ángel no me tomaba. Y así estuve en análisis con Betty mientras me hice la formación psicoanalítica en la APA. Y llegó un momento en que Betty me dijo, llámalo a Garma, llámalo a Ángel. Digo, no, este momento difícil con usted lo quiero resolver acá en análisis con usted, le digo a Betty. Ella me dice, llámalo a Ángel. Digo, no se puede lavar las manos en este momento, quiero resolverlo con usted. Llámalo a Ángel, insistía Betty. No, de ninguna manera, no pienso llamarlo. Y un día voy a sesión, me recuesto en el diván de Betty y me dice, hablé con Ángel, me dice ella misma, y me dijo que lo llames esta semana que viene, que te va a dar hora. Digo, pero Ángel ya estaba viejito, Ángel ya estaba viejo, estaba enfermo, tenía su parkinsonismo, una deficiencia respiratoria que hacía que cuando hablaba difícilmente se le pudiera entender. Y yo pensaba que no me iba a tomar. Y me dio una hora a 3 meses, que llamame tal día a tal hora. Lo llamé y me dio hora para empezar el tratamiento. Recuerdo 2 cosas del comienzo del análisis con Ángel. Por supuesto, era el gran gusto que me daba, que yo soñaba hacer eso desde joven. El primer contacto con el psicoanálisis ya pensaba en Garma. Me dijo, ¿qué le hace pensar que yo lo puedo ayudar si se analizó con tantos analistas capaces y llegó hasta lo que llegó? Dice, ¿por qué yo voy a poder más? O sea, apuntó a la idealización de entrada. Pero es tan importante lo que acabas de decir, José. Varias cosas. Hay mucha gente que no es psicoanalista que nos escucha, hay muchos psicoanalistas de Argentina y de otros lados que nos escuchan. Pero vos dijiste varias cosas para la audiencia, ¿no? Que cuando algo no va, uno puede buscar otro. Pero también dijiste recién que Garma te dijo, ¿por qué me buscó a mí, no? Y vos dijiste, se apuntó la idealización. ¿Cómo más en la sociedad en que vivimos
Y cuando es más dolorosa las situaciones traumáticas, la persona tiende a idealizar más, ¿no? Y entonces se encuentra en situaciones que después no sabe cómo salir, sean parejas, sean trabajos, sean profesores o lo que fuere, ¿no? Así que muy bueno, ¿no? Esta observación que te hizo Garma. Sí, esa idealización del analista es habitual en el comienzo de un análisis. El paciente cree que el analista es el sabio, el que sabe todo, no entiende que es solamente un detective del misterio que encierra sus síntomas, sino no es un sabio. El sabio es el mismo paciente, pero no lo sabe. Y entonces es habitual esa idealización del principio. Y tenemos que confesar que es habitual que muchos analistas cabalguen sobre esa idealización y se queden con esa idealización y no la toquen. No era el enfoque de Garma. Sobre todo en ese narcisismo que no ayuda ni al paciente ni tampoco ayudó a que mucha gente no acepte el psicoanálisis, ¿no? Creo que uno de los objetivos que a mí me dicen de este programa, que me agradecen muchos colegas, pero yo creo que la gente es importante que vea también que somos personas y que lo más importante es cuando el terapeuta tiene el deseo de atender y cuando el paciente se da cuenta, bueno, con este terapeuta pasé un año, no me preguntó, yo no hablaba, había que tomar vacaciones cuando él tomaba, bueno, todo un montón de cosas que no hacen a lo que es una persona con ciertos valores y tener en cuenta que somos dos personas en una relación, ¿no? Y que es tan importante el paciente como nosotros. Sí. Y yo pensé entonces en esa entrevista, en la primera entrevista con Garma, presentarme de algún modo, lo más resumido posible por ser una primera entrevista. Entonces le dije a Garma que desde el comienzo de mi análisis me presenté en toda la primera entrevista describiéndome como alguien fanfarrón y mentiroso. Entonces, otros analistas me interpretaron que debía ser para compensar alguna falta de algo y que por eso era fanfarrón o qué sé yo. Ángel no me interpretó nada de entrada. Me preguntó solamente por qué yo pensaba que era fanfarrón y mentiroso. Entonces le dije que yo vengo de un hogar muy humilde, que todos los fines de semana los amigos del barrio o iban a un club o a una pileta o algo por el estilo y yo no iba. Iban a un cine o a un teatro y yo no iba en mi primera infancia. Que en el verano se iban de vacaciones o Mar del Plata o Córdoba o Piriápolis, qué sé yo, cualquier lugar de esos muy conocidos. Entonces, y en casa no nos íbamos de vacaciones, a la gente muy humilde. Entonces, en la escuela, cuando empezaba el año, la composición habitual de comienzo de año era ¿qué hice en las vacaciones? Entonces yo recuerdo una composición de tercer grado, cuarto grado, que era que hice en las vacaciones y dije que me fui a Montevideo, que tomamos el tren en Floresta y fuimos hasta Montevideo en tren. Lo que era una mentira total porque no hay vía férrea de Buenos Aires a Montevideo, era un invento mío. Yo ni sabía eso entonces. Y terminó, cuando me entregó la composición, el maestro me dijo, buena redacción, qué sé yo, y no me hizo ningún comentario. Después me enteré que el maestro se debe haber dado cuenta enseguida que era una mentira eso. Pero estuvo muy piadoso, parece, en no desenmascararme públicamente. Pero así como dije eso, a mis amigos que jugábamos a la pelota en la calle, me acuerdo,
al final del partido nos reuníamos, charlamos, y yo decía que me había ido, el día anterior había ido a cenar a lo de Juan Manuel Fangio, por ejemplo. Otro día había cenado con Pascualito Pérez, un campeón mundial de box. Lo contaba de tal modo que me creían mis amigos, ¿no? Y yo fanfarroneaba con eso, con que me invitaban Fangio y Pascualito Pérez, Delfo Cabrera, de atletismo, me acuerdo, Ana María Terán de Buey en tenis. Entonces le dije a Garma que yo era mentiroso por eso, porque me consideraba mentiroso porque de chiquito mentía mucho a mis amigos y fanfarroneaba con eso, me agrandaba con eso. Y Garma me dijo que yo no era un mentiroso, que yo estaba seguro que cuando iba a ser grande me iba a codear con gente de alto nivel en la especialidad que me dedique, en cualquier tipo de profesión a que me dedique. Y con gente del más alto nivel, como está ocurriendo en este momento, me dice Garma. Como estaba ocurriendo en este momento que empezaba el análisis con él. O sea, la culpa se derrumbó de un momento a otro, la culpa. Y no tuvo el menor tupé en mostrar algo en lo que nosotros llamamos la transferencia, ¿no? Y además dijiste algo, ¿no? Que es un tema que José ha trabajado muchísimo, ha publicado libros, hice con vos uno de los primeros seminarios hace muchos años, con respecto justamente el super yo en Freud, ¿no? Con el tema de la culpa. Es así, que es un tema fundamental, porque decir super yo es decir final del complejo de Edipo. O sea, es el tema central del psicoanálisis. Se los dice de otra manera, o complejo de Edipo, otros modos, pero superar el narcisismo, qué sé yo, pero el eje central de la situación analítica es poder superar ese sentimiento de culpa que interviene tanto en las manifestaciones de los síntomas, de las angustias, de las inhibiciones. Pero bueno, Garma mismo fue una persona que se dedicó mucho al tema del sentimiento de culpa, ¿no? Garma estudió y cuando estudió medicina en Madrid, él es vasco de Bilbao, estudió medicina en Madrid y cuando estaba en Madrid residía en lo que se llama residencia de estudiantes, un lugar especial para estudiantes seleccionados de universitarios de distintas carreras, no entraba cualquiera, y tuvo como compañero en la residencia de estudiantes a Luis Buñuel, a Salvador Dalí, a Federico García Lorca. El que estaba a cargo del laboratorio en la residencia de estudiantes era Ochoa, que luego fue Premio Nobel de Medicina. O sea, estaba rodeado de una juventud del más alto nivel y terminó medicina, escribió artículos con Gregorio Marañón, que fue uno de los médicos clínicos de más renombre del habla castellana, y hay un tipo de una gran cultura, Gregorio Marañón. Yo tengo algunos artículos que escribieron juntos, Garma y Marañón, y Garma era estudiante al final de su carrera, y Marañón lo aceptó como coautor de algunos trabajos de medicina. Además, él fue muy valiente, digamos, ¿no? Porque cuando estuvo en el Instituto de Berlín, que, bueno, se dio cuenta que había cosas que no estaba de acuerdo con Freud, ¿no? Y hay una anécdota que vos has contado, ¿no? De Eitingon, de Mark Eitingon. Una anécdota, ¿no? Que no sé si te acordás ahora, pero bueno, seguí hablando de lo que estabas hablando, pero me parece importante porque
lo que dice José, con quién se rodeó y en qué trabajos estuvo, y también se animó a enfrentar a Freud en algunas posturas de Freud, ¿no? Sí, sí. Él decía que lo hacía siendo muy freudiano, eso, o sea, profundizando más aún en los conceptos freudianos. Cuando él fue a Berlín en realidad para formarse en psiquiatría, y una compañera de él en el Instituto de Psiquiatría donde empezó a ir, le dijo, mira, vos estás más para el psicoanálisis que para la psiquiatría. Así que andate al Instituto de Berlín, porque acá en Berlín se abrió un instituto de formación de psicoanalistas, que fue el primer instituto del mundo en formar psicoanalistas. Y se abrió con el apoyo económico de un psicoanalista del pequeño grupo que rodeaba a Freud, que era Max Eitingon. Exacto. Max Eitingon era un hombre de mucho dinero y puso muchísimo dinero para hacer el primer instituto de psicoanálisis. En ese instituto estudiaban teoría los jóvenes psicoanalistas y también trataban pacientes cuyo tratamiento era supervisado por algunos de los psicoanalistas ya formados y reconocidos, Otto Fenichel, por ejemplo, y estos psicoanalistas de alto nivel. Garma justamente supervisó con Otto Fenichel. Y excelente también, ¿no? Sí, El libro sí. de Fenichel. Pero Y se además analizó, la anécdota, que ahora la vas a contar, que me parece importantísima. ¿cuál? ¿Te acordás? Que atendía a la gente de dinero, pero también a la que trabajaba como doméstica, que no podía pagar. Entonces, Exactamente. ¿qué pasaba? Claro. Es así. El instituto tenía consultorios externos, digamos, donde atendía gente que no podía pagar un tratamiento pago. Pero como los jóvenes psicoanalistas atendían a estos pacientes, Max Eitingon pensó que era injusto que los jóvenes psicoanalistas no cobren por eso. Entonces, cuando el paciente no podía pagar, Max Eitingon le pagaba al psicoanalista en formación por su trabajo con los pacientes. Era otra época y otra gente, pero son episodios realmente, anécdotas que nos reflejan la vocación que tenían por difundir el psicoanálisis y por formar gente. Garman le hizo caso a su amiga en la formación psiquiátrica y fue a verlo a Max Eitingon, que le dijo, bueno, lo apruebo para hacer la formación psicoanalítica y le recomiendo que vea para empezar su análisis a Theodor Reik. Y Garma fue a ver a Theodor Reik, que era un discípulo preferido de Freud. En realidad Theodor Reik había empezado a analizarse con Freud y llegó un momento que Freud le dijo, no, quiero tenerlo más cerca mío, no como paciente, como colega y colaborador. Entonces Freud se lo derivó a otro analista y Theodor Reik estaba como analista didacta en el Instituto de Berlín. Y Garma se analizó con él, con quien tuvo una relación muy intensa y muy afectuosa realmente. Y yo tengo algunas cartas del epistolario entre Theodor Reik y Garma que muestran cómo Theodor Reik, cuando emigró a Estados Unidos por el nazismo, le pedía a Garma que le envíe algo a su hijo que estaba en Palestina en ese momento, y que pasaban hambre, había momentos que pasaban hambre. Y Garma mandaba las cosas que podía mandar, queso, jamones mandaba, mandaba a Palestina jamones, y, o sea, había una relación, terminó la relación de Garma con Theodor Reik como una relación muy intensa. Tan es así que cuando los discípulos de Theodor Reik de Estados Unidos decidieron hacer un libro en homenaje a Theodor Reik, uno de los invitados fue Garma, justamente.
La cuestión es que Garma termina su formación en Berlín presentando un trabajo sobre lo que comentamos antes, que comentaste vos, el superyo en la psicosis, que muestra en cierto modo algo al revés de la teoría de Freud, ¿no? Que Freud decía que en la psicosis domina una parte del aparato psíquico que describe Freud como el ello, y Garma decía que en el neurótico domina el superyo y en el psicótico domina mucho más el superyo. O sea que el psicótico está mucho más sometido al superyo que el neurótico. Muy interesante porque era un momento en que Freud vivía. Y los profesores del Instituto de Berlín eran todos discípulos directos de Freud. Y Garma, viendo pacientes psicóticos, presenta este trabajo, que implica cierto atrevimiento para un joven de 27 años, presenta un trabajo que no está de acuerdo con la teoría de Freud en un instituto cuyos profesores todos eran discípulos directos de Freud. Más todavía, Otto Fenichel no estaba de acuerdo, que era el supervisor de Garma, no estaba de acuerdo con eso, pero le daba bibliografía para sustentar su posición. Mirá la honestidad profesional que había, que no está tanto de acuerdo, en lugar de combatir eso, le dice, no estoy de acuerdo, pero yo te voy a dar tal artículo, que vas a ver un apoyo a lo que estás diciendo. Pero además lo que vos decís es la ética, ¿no? Y cómo nosotros a partir de la clínica, venimos hablando en distintos programas, incluso en el de la semana pasada, cómo no tenemos que ser rígidos, es decir, no tener rótulos con el paciente y cómo permitirnos también, digamos, entrar en la locura, decíamos la semana pasada con este colega de Brasil, pero digamos, cómo hay gente que dice teoría y nunca vio un paciente, ¿no? O sea, entonces acá lo que estamos viendo es cómo nosotros a partir de la clínica, de lo que nosotros vemos que ahora en esta pandemia hubo muchos cambios como el encuadre y sin embargo se sigue trabajando desde la escucha analítica, ¿no? Y creo que eso es muy importante, porque además, José, vos, una de las cosas que siempre, por lo menos yo recuerdo y a mí me ayudó mucho, que vos en el seminario, estoy hablando de como de 20 años o más, nos hablabas de las lecturas de Freud también, como para ubicar por qué Freud leía mitología, por qué leía los filósofos como Schopenhauer, o sea, cómo se fue formando, ¿no? Y vos incluso estás hablando ahora de Garma, o sea, donde también es importante, digamos, conocer de dónde y cómo. Incluso vos decías tu origen como familia, como a muchos de nosotros nos pasó lo mismo. O sea, donde de alguna manera lo hicimos la carrera con mucho esfuerzo. Pero realmente, digamos, como eso también nos ha marcado, porque vos decís algo en una conferencia que dio José, que hablas un poco de las defensas, que a veces no son como protectoras, hay que ver qué se entiende por eso, pero vos hablas que son cicatrices de traumas primitivos. Es decir, son las marcas que quedan, ¿no? Como residuos, y cómo la persona o se descarga en el cuerpo o se desconecta, ¿no es cierto? O desmiente la realidad, pero en realidad es porque es muy doloroso eso. Por eso me pareció un punto también importante, más lo que estamos hablando. Sí. Bueno, para continuar con lo de Garma y la historia, él presenta su trabajo en el año 1931, tenía 27 años, y fue la única vez que en la Asociación Psicoanalítica de Berlín se aprobó un trabajo por unanimidad, aún no estando con el pensamiento oficial, digamos. Se aprobó ese trabajo por unanimidad.
Garma volvió a Madrid, trató de instalar el psicoanálisis en España y en el año 36, estando de vacaciones en París, se declara la Guerra Civil Española y Garma, que era republicano a ultranza, no pudo volver. Terminó quedándose en París 2 años. Hasta fue supervisor de François Dolto en París. Y después de 2 años de estar en París, casado y con 2 hijas, decide venir a la Argentina, donde tenía familiares. Y viene a la Argentina el 24 de junio del año 38, justamente cuando estaba por comenzar la Segunda Guerra Mundial. Al año siguiente se declaró la Segunda Guerra Mundial. En la Argentina ya había emigrados de Alemania y Austria, porque había ya antisemitismo en Alemania y en Austria. Fue el año 38, el año más o menos la misma época en que Freud pudo emigrar a Londres con su familia, con algunos de los miembros de su familia. Y bueno, ese año Garma viene acá y se encuentra con un ambiente cosmopolita, como era la ciudad de Buenos Aires, con un ambiente universitario de mucha cultura general, realmente, y con un grupo donde estaban los hermanos Averasturi, Pichon Rivière, los hermanos Raskowski, que estaban estudiando psicoanálisis por su propia cuenta. Después de 2 años y pico, en ese lapso llega a Buenos Aires también Celes Cárcamo, que era un psicoanalista argentino que se había formado en París. Llega Celes Cárcamo y Garma con Cárcamo y con Pichon Rivière y Raskowski, que ya eran pacientes de Garma, porque se estaban haciendo el análisis didáctico con Garma, y con Marie Langer, que había venido de Viena, huyendo del nazismo, forman en el año 42 la Asociación Psicoanalítica Argentina, la primera asociación psicoanalítica de habla castellana, con un programa exigente para la formación y todo con las condiciones. No era ser médico ni psicólogo, no había carrera de psicología en Buenos Aires todavía. Bueno, yo no podía entrar cuando después pidieron ser médico, tuvimos que esperar. Claro, pero con una amplitud de criterio de que solamente se necesitaba que sea una persona con una ambición en la cultura general, que no tenga prejuicios y que podía entrar. Y así, de los primeros psicoanalistas que se formaron en la Asociación Psicoanalítica, muchos ni siquiera eran médicos. Arminda Verasturi no era médica, ni tenía ningún título universitario. Betty Garma tampoco tenía título universitario. De la primera generación era gente muy exigente consigo misma y con los profesores, de una gran cultura, pero que no tenían un título universitario. Estaba abierto, como en los comienzos del análisis en Viena. No todos los discípulos de Freud tenían título universitario. Theodor Reik, el analista de Garma, no era médico ni psicólogo. Inclusive le quisieron hacer un juicio a Theodor Reik por ejercicio ilegal de la medicina, y en cuya defensa sale Freud escribiendo un artículo muy conocido que se llama El análisis profano, que lo podemos recomendar a todo el mundo, porque es un artículo con un lenguaje muy sencillo y muy profundo, como si estuviese dirigido al juez que estaba juzgando a Theodor Reik por ejercicio ilegal de la medicina. Este juicio lo llevó a cabo la familia de un paciente de Reik,
hay instancias de un ex discípulo de Freud, Wilhelm Steckel, que se separó de Freud porque Freud lo consideraba un charlatán y mentiroso y no quiso saber más con él. Y Steckel quedó resentido con Freud y cuando pudo le apoyó a esta familia para que le hagan un juicio a Theodor Reik. Juicio que yo creo que no estaba dedicado a Theodor Reik. En realidad estaba dedicado a Anna Freud, que no era ni médica ni psicóloga, y era psicoanalista. O sea, si fructificaba el juicio a Theodor Reik, caía en la misma redada Anna Freud. Se veía que era un tiro por elevación a Freud, este juicio totalmente, que había estimulado Steckel, claro, a la familia de ese paciente. Bueno, acá el grupo originario, que eran Cárcamo, Garma, Pichon Rivière, Raskowski y Mary Langer, forma la primera generación de psicoanalistas, por ejemplo, Arminda Verasturi, gente muy conocida para todos nosotros, y se encuentra con una difusión muy grande en el ambiente universitario, la clase media argentina, que era muy ambiciosa. Después de la reforma universitaria, la clase media tuvo acceso a la formación universitaria, y había mucha gente con esa ambición por analizarse y por formarse. Pero en ese ambiente universitario del comienzo, de fines del 40 y comienzo del 50, había mucho antiperonismo. Entonces Perón, uno de sus ministros era Carrillo, que era un gran sanitarista, saca una ley sobre ejercicio legal de la medicina e incluye al psicoanálisis como una práctica médica. Cosa curiosa, que en realidad era un tiro por elevación contra la asociación psicoanalítica, porque ¿cómo se lo va a incluir al psicoanálisis como una práctica médica si no había ninguna materia en medicina que sea psicoanálisis? O sea, no era una materia médica psicoanálisis. Pero como lo incluyen como una práctica médica, a partir de entonces, del año 52, 53, por ahí, no pueden entrar a la formación psicoanalítica aquellos que no eran médicos. Se corrió la voz que se debía al elitismo de la sociedad psicoanalítica. Y se desestimó así el verdadero origen de la imposibilidad de entrar a la formación de los no médicos, que era la ley Carrillo, una ley que cuidaba que el ejercicio de la medicina sea llevado a cabo solamente por gente médica formada en alguna facultad, pero que casualmente había incluido el psicoanálisis como práctica médica, ¿no? Eso, bueno, de eso no se habló. Lo único que se dijo es que la APA era elitista y que quería como el monopolio del psicoanálisis para un pequeño grupo. Pero es muy importante lo que acabas de decir. Y vamos a, mientras que te digo algo, Adrián, podés pasar los libros, algunos de los que nos ha facilitado José, pero que mucha gente, digamos, muchos políticos, no quieren que ayudemos a pensar, a reflexionar. Y el espacio nuestro es justamente para eso. Entonces siempre se utilizan diferentes formas para, digamos, no poder analizarse y formar, ¿no? Porque después aparecen muchas alternativas que la gente se confunde, como son todos los de autoayuda, que pueden ser complementos, pero no es el psicoanálisis, que es un espacio, ¿no?, para poder ayudar a pensar y que la gente pueda darse cuenta qué es lo que le pasa y por qué está como está, ¿no? Bueno, esto es uno de los libros de José.
Sí. Está bien, Este está libro bien, salió de Albert. casualidad, te digo que salió de casualidad. Este es el ¿Por qué? último. Ah, El contanos. otro en realidad salió de casualidad. Yo estaba terminando la formación en la Asociación Psicoanalítica y para llegar a tener ser nombrado miembro titular de la asociación, hay que seguir una serie de Sí, formas y de lo sé. formaciones, trabajos escritos, investigaciones, docencia, etcétera, etcétera. Y yo quería darme el gusto de llegar a titular escribiendo un libro que sea como una especie de columna vertebral de mi pensamiento psicoanalítico. Entonces escribí El superyo invade al psicoanálisis, mostrando cómo este aspecto de la personalidad que tiene tanta importancia en la formación de los síntomas, de las inhibiciones y de la angustia, y de todos los cuadros psicopatológicos, porque cada cuadro psicopatológico tiene una manera particular de intervención del superyo, este aspecto no solamente está interviniendo en la psicopatología, sino también en el modo de pensar psicoanalítico. Entonces decidí escribir este libro que habla no solamente de psicopatología, sino como el mismo psicoanálisis queda infiltrado por este aspecto que se llama superyo, hasta un aspecto moralizante, represor, un aspecto que funciona desde la primera infancia hasta alrededor de los 5 o 6 años, donde termina la primera consolidación del núcleo del superyo. Después se van sumando maestros, profesores, líderes, etcétera, etcétera. Pero siempre tiene una tendencia prohibidora y castigadora. Son las únicas dos funciones que tiene el superyo, siguiendo a Freud literalmente. Esta es la línea que siguió Garma, y con una línea que lo caracteriza a él, que lo individualiza de algún modo, y que yo, viendo sus enseñanzas y viendo en mí mismo cómo actuaba el superyo, terminé totalmente convencido y escribí este libro que muestra no solamente en la psicopatología, sino en el mismo pensamiento de los psicoanalistas cómo se infiltra. Sí, es muy Entonces, importante ese sí, aspecto que vos decís, porque sí, eso también hace que se cierre a veces y que ahora con la pandemia es como que mucha gente cambió, ¿no? Pero a veces no es que cambió por la pandemia, sino que hay que cambiar, digamos, de lo que vos decís. O sea, no solo por una cuestión de que no atendemos en el consultorio, modificamos, sino que modificar el pensamiento, no ser tan rígido, ¿no? Porque si no, eso cierra el desarrollo del psicoanálisis. claro. Bueno, la rigidez no conviene ni ahora ni antes tampoco No, convenía. por supuesto. Este, Por eso te digo que hay mucha gente, vos lo sabés, que por ahí dice todo, bueno, por la pandemia, y muchos de nosotros no es así, a ver, sí, porque sí. es lo que vos decís, limita el pensamiento y el desarrollo, digamos, del psicoanálisis. Sí, absolutamente. Esa es una línea que vos sabés, siguió Garma, donde desde el punto de vista técnico consideraba que el analista tiene que ayudar al paciente a independizarse del sometimiento al analista, ¿no? Que el paciente tiene que ser capaz de pensar por su propia cuenta y no esperar una aprobación o una indicación del analista de cómo debe pensar, ¿no? Esto es una posición muy fuerte de Garma, y que forma parte del núcleo de su pensamiento y que en gran parte de Freud también, no es un invento de Garma, eso es así. Bueno, te estaba diciendo esto de Segundo Garma y libro. los pioneros y que Sí. difundieron tanto el psicoanálisis. Te decía antes que daban clases en la Facultad de Medicina. Y que, bueno, en la época de Alfonsín,
hubo una reforma a la ley del ejercicio profesional y se abrió la posibilidad a los no médicos de hacer la formación psicoanalítica. Eso permitió la entrada de gente no médica, especialmente psicólogos, carrera que empezó en la Argentina alrededor del año 56 o 58, más o menos, la carrera de psicología. Sí, Así que la ahora... ley y la ley del psicólogo, nosotros nos recibíamos y no podíamos trabajar. Recién no salió podían en ejercer, no podían claro. ejercer, podían hacer test psicodiagnóstico, podían hacer, y siempre con el asesoramiento de un psiquiatra médico. Sí. Solamente con Alfonsín se logró la libertad del ejercicio del psicólogo como psicoterapeuta. Y desde entonces, por supuesto, en la Asociación Psicoanalítica se permitió la entrada a los no médicos desde entonces, a tal punto que ahora la mayor parte de los integrantes de la Asociación Psicoanalítica que están en formación creo que no son médicos. De las clases que yo doy en los seminarios, la mayor parte no son médicos. Sí, O sea, se retoma algo de los orígenes, digamos, que lo más importante es tener esa ambición, esa cultura general, que para Freud era muy importante en la formación de un psicoanalista y que lo mostraba en su biblioteca. Freud tenía una biblioteca de libros no psicoanalíticos riquísima y que fue un tema para mí de gran interés hace muchos años, y yo tengo una parte de mi biblioteca es la biblioteca de Freud no psicoanalítica, los libros. Eso nos enseñaste. Nos queda, mirá, José, nos quedan 5 minutos y por supuesto estás invitado para marzo o abril del año próximo, que ya está armada la grilla, pero me gustaría que digas las palabras que vos quieras, porque bueno, como dije al principio, es para hablar días y días y horas. Pero seguí diciendo lo que estabas diciendo de tu biblioteca. Sí, y de lo que vos quieras para cerrar el programa, agradeciéndote que hayas estado. La biblioteca de Freud, si uno acude a ella, va a encontrar muchos pensamientos del psicoanálisis que están basados en esa cultura general de Freud. Y para terminar, quisiera solamente señalar que el psicoanálisis no le da algo nuevo a una persona, rescata un tesoro escondido que cayó sepultado en la infancia por los conflictos infantiles, por los miedos, por las amenazas, y que cada uno de nosotros lo ha olvidado. Muchas veces durante el tratamiento psicoanalítico los pacientes descubren un deseo, una ambición o un sueño que habían tenido y se habían olvidado, y hasta cambian a veces de carrera, porque recuperan algo que siempre habían querido, habían soñado de pequeños y que cayó en el olvido totalmente, y ahora eran grandes profesionales en una especialidad o en otra, pero nunca tenían ese placer de disfrutar de la profesión. Hasta que encuentran en su análisis su verdadero sueño, digamos, no solamente interpretando sueños, encuentran su verdadero sueño y hacen cambios importantísimos en su vida. Yo quería marcar esto, el psicoanálisis no le da nada nuevo a nadie, no le ofrece una cosa nueva, el psicoanalista no es el sabio, el psicoanalista trabaja con el paciente para recuperar un tesoro escondido. Pero algo que pregunta la gente, que lo he dicho en otros programas, pero si lo que tuve en la infancia fue muy doloroso, ¿yo puedo salir de ese agujero negro o hacer una vida distinta? Bueno, quiero aclarar dos cosas.
Muchas veces dicen, uno se sumerge en análisis y se encuentra con lo peor de uno. No es así y no es así en todos los casos. Muchas veces rescata lo mejor de uno, la mayor parte de las veces, que había caído bajo el olvido. Y lo doloroso, si quedó bajo el olvido, arrastra un montón de otras ideas o pensamientos que desaparecen de la posibilidad de disponer de ellos y poder enriquecer nuestra vida. Hermoso si no, lo que dijiste, y es así, y yo te agradezco muchísimo. Y me hiciste acordar una paciente con una situación muy compleja que recordó en medio de todo lo triste, perverso, ¿no? Una canción que la mamá a veces le cantaba, que era la misma que le había soltado la mano, pero que de alguna manera se acordaba de esa canción y eso la emocionó y hizo que descubriera, como vos dijiste, otras cosas que no sabía. Muchísimas gracias, José. Yo voy a hacer el anuncio del próximo programa y te comprometo para el año próximo. Te agradezco mucho por la invitación, fue un gusto. No, es un placer y un honor también que estés acá. Bueno, el próximo jueves van a estar dos colegas del Fórum de España desde Madrid que van a hablar sobre la violencia y la desesperanza. Así que los esperamos. Muchísimas gracias, José. Un abrazo grande y bueno, y si están tus nietos, a lo mejor los llegas a ver de nuevo. Hasta luego. Un beso, Susana. Hasta Chao, luego. chao. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. En la propuesta radio estamos vestidos de primavera.